más que vencedores. Con la palabra de Dios atamos toda potestad. La palabra del Señor nos dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Hermanos, si nos sometemos a Dios, el diablo huye de nosotros. Cantando. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 pueden hacer huir a legiones. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 derrotar principados de maldad. Habemos muchos aquí exaltando a nuestro Señor. ¿Cuántos exaltan al Señor? Y declaramos que en Él hoy somos más que vencedores. Con la palabra de Dios atamos toda potestad. Habemos muchos aquí exaltando a nuestro Señor. Y declaramos que en Él hoy somos más que vencedores. Con la palabra de Dios atamos toda potestad. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 pueden hacer huir a legiones. Uno de nosotros y 2 derrotar principados de maldad. Puede a 1000 perseguir y 2 pueden hacer huir a legiones. Uno de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 derrotar principados de maldad. Contra gobernadores Él nos dio autoridad. Con nuestra voz declaramos la victoria es del Señor. La victoria es del Señor esta noche. Cada uno de nosotros con tu poder y tu palabra tenemos autoridad, Señor, de derrotar y destruir potestades. Bien, mis amados, bueno, damos inicio a nuestra lectura de hoy, de acuerdo al manual de liberación, de cómo ministrar liberación, de acuerdo a Doris Wagner, ¿de acuerdo? Amén, mis amados hermanos, así es que preste atención. Hay pasajes bíblicos que usted de repente no vamos a poderlo encontrar rápidamente en la Biblia, pero tome nota, tome nota. Hay algunos hermanos, y me alegra mucho, que han comprado ya el manual. Si usted puede hacerlo, hágalo. No sé en qué librería, hay en stock este manual, pero sé que algunos hermanos han podido hacerlo y damos gloria a Dios, porque cuanto más invertimos en estas cosas, también vamos aprendiendo muchas cosas más, ¿sí? En el nombre de Jesús. Recuerde, estamos desarrollando el capítulo 19. El capítulo 19. ¿De qué trata el capítulo 19? ¿De qué trata? El capítulo 19 trata de cómo ministrar libertad de la opresión demoníaca, ¿ok? Cómo ministrar libertad de la opresión demoníaca. Y este capítulo 1 tiene como 7 lecciones. La primera, hemos visto qué sucedía con las palabras y obras de Jesús. La segunda lección fue: ¿puede un cristiano tener un demonio? La tercera lección ha sido, estoy haciendo una recopilación, ¿no? La lección 3 ha sido cómo Satanás nos aparta
del camino de Dios. Y la lección número 4 dice la autoridad de los creyentes sobre los espíritus demoníacos. El quinto fue algo también interesante, que cómo ministrar la limpieza espiritual de la casa. Pero hoy nos toca ver la lección número 6, la liberación en la iglesia local. Así es que prepare su corazón, amado hermano, para poder entender, para poder saber estas cosas tan cruciales, porque aún miembros de la iglesia todavía están viviendo, aperturando espíritus inmundos en sus vidas, y ellos ni cuenta se dan. Basta que haya un egoísmo o un celo, ya le están dando cabida al espíritu inmundo, a los espíritus inmundos. Y vamos a ver a través de este capítulo a través de esta lección la liberación de la iglesia. En la lección número 7 vamos a ver cómo la liberación mantiene el avivamiento. Cómo la liberación mantiene el avivamiento. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí nosotros lecciones muy importantes, amados hermanos. ¿Ok? Si usted quiere ser un guerrero para poder ministrar liberación, usted tiene que ir aprendiendo todas estas cosas. El capítulo 2 nos habla de cómo ministrar libertad a los heridos emocionalmente. Recuerda cuál es el capítulo 1. El capítulo 1 es cómo ministrar libertad de la opresión demoníaca, pero el capítulo 2 nos va a llevar a cómo ministrar libertad a los heridos emocionalmente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en esta mañana la lección número 6, la liberación de la iglesia local. Hay algunos hermanos de repente que no puedan asistir o no puedan estar, pero les digo que ellos pueden bajar el video de la página de la iglesia, y también pueden de alguna manera hacer ¿cómo les puedo decir? Anotar o volverlo a escuchar. ¿De acuerdo? Amén. Recuerde que estamos en un tiempo de capacitación también, y manteniendo el ayuno y la oración, porque esa es la finalidad. Amén. Mi hermana Jessica Gaby Román, bienvenida, hermana. Dios te bendiga. Paz del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Paz del Señor. Entonces nos centramos prácticamente a este tiempo de lectura, pero tome nota, por favor, de los puntos importantes, porque yo estoy seguro que le va a servir. Amén. En el nombre de Jesús. Empezamos entonces. Lección número 6. Liberación en la iglesia local. Por Chris Hayward. No estoy en contra de la liberación. No creo en los ministerios de liberación. Ese es un sentimiento bastante común entre los pastores. Lo sé, dice Chris Hayward. Lo sé porque fui uno de ellos. Fui salvo a la edad de 20 años. En los últimos meses de mi gira en la Armada, durante mi servicio militar en Vietnam, había estado involucrado profundamente en el ocultismo y fui liberado de esto. De manera que sabía en forma definitiva y comprendía la necesidad de liberación. Mucho más tarde, como pastor asociado, vi ministros de liberación pasar por la iglesia y dejar en su andar verdaderos líos que llevó meses limpiar. Como resultado, una vez que me convertí en pastor principal, me hallé a mí mismo con una actitud de cuidado en abrazar la liberación como ministerio debido a algunos de los excesos de los cuales había sido testigo.
Estos excesos venían en forma de hiperespiritualidad, tontuela o rara. En la parte de ministerios de liberación, quienes también sufrían una profunda falta de claridad bíblica y transparencia racional. Fuera de eso, nunca tuve un problema. Bien, realmente lo tuve. Comencé a darme cuenta que algunos cristianos tenían problemas más grandes que los descritos como de naturaleza psicológica. No llevó mucho tiempo hasta que reconocí la realidad espiritual, que nuestro adversario, el diablo, está vivo y en actividad, como dice 1 de Pedro 5:8, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Todavía sigue en el tema de robar, matar y destruir, como dice Juan capítulo 10, el verso 10. Para mí, el tema no es ¿puede un cristiano tener un demonio? No, el tema es real. Para mí el tema real es ¿puede un cristiano ser engañado, tentado, influido, aún controlado por un demonio? La respuesta es un sí. Y es un sí enfático. Negar la existencia de la actividad demoníaca dentro de la comunidad cristiana es ocultar nuestra cabeza teológica en la arena. En privado, la mayoría de los pastores van a reconocer esto. Sin embargo, muchas de nuestras instituciones cristianas todavía proclaman que la actividad demoníaca es solo para los perdidos. Hay un gran vacío de comprensión entre hombres y mujeres sinceros ante Dios, quienes quieren tratar este tema en la iglesia local de una manera bíblica y equilibrada. La liberación no es un programa, es un estilo de vida. La liberación en realidad debería convertirse en parte del esquema del trabajo de cada iglesia local. La actividad de adoración no es considerada como un programa de la iglesia, sino parte de la vida de la iglesia. De la misma manera, la liberación necesita convertirse en un aspecto natural de la vida de la iglesia. Para efectuar liberación efectiva dentro de la iglesia local, tenemos la necesidad de tomar ciertas medidas en lugar. Estas medidas incluyen lo siguiente, dice este manual. En primer lugar, tener cobertura pastoral y compromiso. Segundo lugar, una clara enseñanza. En tercer lugar, entrenamiento de discipulado. En cuarto lugar, dar cuentas. En quinto lugar, ambiente sano para el ministerio. En sexto lugar, preparación de las personas. En séptimo lugar, ministerio a las personas. Y por último, seguimiento a las personas. Anclados en la palabra de Dios. Un peligro común del ministerio de liberación es apoyarse estrictamente en la experiencia. Recuerde, vuelvo a repetir, un peligro común del ministerio de liberación es apoyarse estrictamente en la experiencia. He observado algunos ejemplos vergonzosos de liberación. Cada hecho tuvo uno o más de los siguientes defectos. 1. Falta de precedente o fundamentos bíblicos. 2. Enfoque sobre la persona que ministra como teniendo algún talento o habilidad especial. 3. Manera dramática y demasiado teatral de parte del ministrante. 4. Violación de la privacidad o dignidad de la persona ministrada. 5. Conversación e interacción innecesaria con demonios. 6. Toma de poder más allá de la autoridad delegada por Dios. 7. Creación de un vínculo dependiente sobre el ministro para ayuda futura. 8. Falla en trabajar en cooperación con la autoridad de la iglesia local. Y por último, esparcir la noción de que alguna clase de manifestación es necesaria antes que la liberación haya sucedido.
podemos ir peor si no nos adherimos a la palabra de Dios, su carácter y su manera. Mientras que es verdad que la Biblia no cubre cada ejemplo de cómo deberíamos ministrar, ciertamente podemos observar el carácter de Cristo e imitar sus maneras. Soy el hijo de William Hayward. Amé a mi padre tiernamente. Era un hombre de Dios, bueno y maravilloso. Aunque se fue con el Señor, todavía puedo imaginarme cómo Él trataría con ciertas situaciones, porque Él arraigó ciertos valores en mí. Respondo y actúo de acuerdo a ellos. Esto último es también con respecto a la palabra de Dios. Se dan ejemplos y reglas concretas de la misma manera en que nosotros mismos nos conducimos en la vida. Pero para aquellas situaciones por las cuales no hallamos un precedente bíblico, tenemos el carácter y la naturaleza de Dios ejemplificados en Cristo. En la Biblia vemos numerosos ejemplos de su amor, sinceridad, humildad, sabiduría y paciencia. Y podemos comportarnos de acuerdo a ello. Para que el ministerio se convierta en parte de la estructura de cada iglesia local, los ministros deben reflejar el carácter de Cristo y las palabras de Dios. Ambos deben ir en concordancia. Sin esto, el ministerio de liberación es condenado a algo ridículo y de exclusión justificable. Prepararse para la batalla. En lo que muchos fallan es en ver la necesidad de los creyentes para estar preparados para la liberación. Durante mis años como pastor, las personas venían a menudo hacia mí por consejo y oración. Tal vez habría una fortaleza demoníaca debido a un pecado no confesado y la falla posterior. Ellos confesaban, se arrepentían y se les oraba. Había un alivio inmediato y gran gozo. Luego, en breve tiempo, estaban de nuevo en mi oficina necesitando oración por el mismo problema. ¿Qué estaba mal? Sin un cambio fundamental en sus pensamientos, sin tomar conciencia de cómo seguían abriendo la puerta a un ataque demoníaco, estaban atados a repetir las fallas del pasado. Sin embargo, no todo ataque demoníaco es resultado del pecado personal. Durante los años pasados, he orado por un número de hombres y mujeres quienes han experimentado abuso severo. Ellos rara vez tocaron el tema debido a un fuerte sentimiento de vergüenza. En muchos casos, sufrieron por años el tormento emocional y demoníaco. Pero ya sea por la atadura o por el tormento emocional, debido al pecado personal o al pecado del otro, se necesita la verdad de la palabra de Dios para restaurar y preparar el suelo del corazón previo a la administración. Solo entonces la liberación es algo que dura, y reconocerán la verdad, y la verdad los hará libres, como dice Juan capítulo 8, el verso 32. En los ministerios de Classing Stream les preveemos 4 enseñanzas básicas como instrucción a los participantes, quienes progresivamente luego quedan preparados para la liberación. Andemos en el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto está escrito en Gálatas capítulo 5, el verso 16. La primera enseñanza se enfoca en la necesidad de que los creyentes bajo tribulación anden en el Espíritu. Durante este primer periodo de enseñanza comienzan a comprender la unicidad de cuerpo, alma y espíritu. La comprensión bíblica y práctica se da de tal forma que pueden saber cuándo andan en forma almática o en la carne, versus andar espiritualmente o en el espíritu. Este enfoque trae una conciencia más alta de cómo responden a la vida, muchas veces basados en el alma
mente, emociones y voluntad más que en el espíritu. Vuelvo a repetir, este enfoque trae una conciencia más alta de cómo responden a la vida, muchas veces basados en el alma. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces se responde más basados en el alma que responde cómo vivir en el espíritu. ¿Ok? Es simple echar la culpa de todo lo que hacemos mal al diablo. En realidad, su arma más grande es la decepción. Esta está enfocada en 3 áreas. El primer involucramiento de la batalla es en el alma. Mis amados hermanos, escuchen bien lo que estamos compartiendo en esta mañana o en esta tarde. El primer involucramiento de la batalla es en el alma. Somos tentados para evaluar intelectualmente hasta excluir la verdad bíblica. Segundo, la batalla apunta a nuestras emociones. Nos tienta a juzgar basados en cómo nos sentimos más que apoyarnos en la palabra de Dios. Tercero, la tentación está enfocada en nuestra voluntad, lo que trae confusión, pérdida de enfoque y consecuentemente elecciones erróneas y destructivas. La voluntad también está considerada como la toma de decisión, por si acaso. Dicho en forma simple, nuestro enemigo quiere que vayamos hacia atrás desde el día que conocimos a Cristo, a los días cuando confiamos en nosotros mismos, o sea, mente, emociones y voluntad, sin la influencia del Espíritu Santo. Muchos cristianos se han arraigado tanto en el hábito de confianza en sí mismos que apenas pueden distinguir la diferencia. Su andar es una mezcla de carne y espíritu, produciendo una existencia indiferente y una vía de entrada para la influencia demoníaca. Entreguemos todo a Dios. La segunda enseñanza se enfoca en una vida consagrada. Esta es una puesta en prácticas de la primera enseñanza, porque en el momento que los creyentes empiezan a andar en el Espíritu, con dolor se hacen conscientes de hábitos destructivos a los que están sujetos. La resistencia acompaña cada caminata. Estos lugares de resistencia generalmente representan áreas de sus vidas que no han sido rendidas a Dios. Pueden ser posesiones materiales, relaciones o inclusive ministerios. Una vez conocí a una mujer, voy a llamarla Betty, quien tenía un tiempo muy difícil al desprenderse de su hija para que comience el jardín de infantes. Pero muchos padres, esta es una situación de desafío para muchos padres. Pero para Betty, eso iba más allá del desafío. Cada medida o cada media hora llamaba a la escuela para saber si su hija se encontraba bien. ¿Están seguros que está en la sala donde le corresponde estar?, preguntaba. ¿Está la maestra con ella? Esto llegó al punto donde la administración de la escuela estaba increíblemente frustrada. Finalmente Betty recibió algo de administración. Luego de interrogarla, descubrimos que de jovencita había sido abusada en la escuela. Como resultado, necesitaba ser liberada de un espíritu de temor. Pero primero necesitaba consagrar su hija al Señor, porque de la otra forma Betty nunca podría ser liberada. Una vez que ella entregó la vida de su hija completamente al Señor, el espíritu de temor no tenía de dónde sujetarse y fue echado de su vida. Betty luego estuvo libre para desprenderse de su hija para que pueda ir
a la escuela. Hablemos palabras de vida. Descubrimos que creyentes que una vez fueron atribulados comienzan a practicar el andar en el Espíritu y consecuentemente entregan todo a Dios y reciben otro desafío. Con su boca necesitan mantener cuidado con las palabras. El esquema mental occidental está diseñado para que captemos en forma lenta esta verdad importante. Dice Proverbios capítulo 18, el verso 21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. También sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, si yo digo, nunca seré libre de este hábito, existe una buena chance que permanezca bajo atadura. Voy a tender a comportarme de tal manera que se cumpla lo que hablé en mi corazón. Si le dijo a mi hijo, nunca vas a llegar a nada, el enemigo va a usar esas palabras para impulsar a mi hijo a una vida de derrota. Vuelvo a repetir esta parte, amados hermanos. Escuche bien. Dice Proverbios 18, verso 21, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. También dice en uno de los evangelios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí pone un ejemplo el autor de esta enseñanza. Si yo digo, nunca seré libre de este hábito, existe una buena chance que permanezca bajo atadura. Voy a tender a comportarme de tal manera que se cumpla lo que hablé en mi corazón. O de repente dijo usted a su hijo, nunca vas a llegar a nada. El enemigo, amado hermano, va a usar esas palabras para impulsar a mi hijo o a tu hijo a una vida de derrota. La lengua, como nos dice Santiago, es como la rueda que mueve a una nave o el timón, o el fuego que enciende un bosque. Usted lo puede ver en Santiago capítulo 3, el verso 4 al 6. Así que debemos aprender o reaprender cómo utilizar las palabras sabiamente. La atadura humana es una cosa terrible. Apaga nuestra seguridad y hace que creamos que estamos mucho más lejos de lo que realmente estamos. Abrazamos una mentalidad de gusanos que nos hace creer que somos indignos, criaturas sin valor, y que deberíamos ocultar nuestros rostros en la vergüenza. Nosotros subestimamos nuestro llamado y el amor de Dios. En consecuencia, nuestros logros son menores, al creer que nuestro potencial está todo perdido. Afirmamos esta convicción del infierno por las palabras que hablamos. Si es que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, de acuerdo a Romanos capítulo 10, verso 17, luego tendríamos una vida desperdiciada por hablar, escuchar, creer y actuar palabras que contradicen la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, si es que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, de acuerdo a Romanos 10, 17, luego tendríamos una vida desperdiciada por hablar, escuchar, creer y actuar palabras que contradicen la palabra de Dios. Entremos en la corriente de la limpieza. Hay un gran gozo en saber que Dios provee una salida de escape de las ataduras y trampas del diablo. Una vez que hemos preparado a los creyentes para la liberación,
Luego creamos para ellos una oportunidad para experimentarla. Cada año conducimos cientos de retiros a lo largo de los Estados Unidos y otros países. Durante estos retiros se reúnen a los creyentes para recibir el ministerio de liberación. No una liberación en masa, pero sí una liberación individual conducida a una escala de masas. Para que la liberación se convierta en algo efectivo en la iglesia local, esta debe estar involucrada activamente en el discipulado. Resalto una vez más esta parte. Para que la liberación se convierta en algo efectivo en la iglesia local, esta debe estar involucrada activamente en el discipulado. La liberación tiene que convertirse en algo más que una especie de ministerio que llega al pueblo para echar fuera demonios en la iglesia. Como parte del proceso de disciplina, debemos involucrar a quienes están preparados en la disciplina de la oración, el estudio y también la memorización de la palabra, adoración con individuos o con su esposa e hijos, y también rendición de cuentas con el compañero de oración. Si no hacemos que este proceso se generalice, estaremos para siempre condenados a la idea de que la liberación es para los extraños, los desequilibrados y para la gente rara. Como es normal respirar para el cuerpo, practicar liberación también tiene que convertirse en algo normal para la iglesia. Hemos hallado que luego del tiempo de liberación en una persona, algunos de los participantes retroceden en su forma antigua de pensar y comportarse y abren puertas de nuevo a ataduras demoníacas. Para responder a esta necesidad, hemos desarrollado un programa de seguimiento en un curso que damos en el retiro, llamado Impulsándonos hacia la meta. En la sesión de seguimiento asistimos a las personas para que logren efectuar cambios en sus vidas, que les permitan mantener su libertad recientemente hallada en Cristo y que ellos experimentaron durante la liberación. Si no cubrimos el pozo donde hemos caído, fácilmente podemos caer en él si nos empuja. Ahí es cuando llega el rendir cuentas. También hacemos el intento de que los creyentes liberados entren en un grupo de confesión en su iglesia local, o que se les designe a un creyente maduro quien orara por la persona y les animara antes, durante y después del seminario y el retiro. Lugar de seguridad. Es extremadamente importante para quienes vienen para ser ministrados que el marco del retiro sea un lugar seguro. Buscamos una atmósfera de amor y aceptación, esencial para una liberación exitosa. Esas cosas que han puesto a la persona bajo ataduras demoníacas pueden ser muy vergonzosas para sacarlas a la luz. ¿Cómo llegar de aquí a allí? ¿Cómo llegamos de aquí a allí? Es muy simple. Debemos entrenar a otros, quienes a su vez puedan entrenar a otros para que entrenen a otros. Por favor, fíjese y lea 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 2. No fui llamado a invertir el resto de mi vida yendo a las iglesias a conducir reuniones de liberación. Eso finalmente debería ser el trabajo del liderazgo pastoral y de los que entrenen. Imagínese cómo funcionaría esto en su iglesia local. Imagínese que la primera iglesia de tu iglesia tiene a la liberación como parte natural de la vida de la congregación. Este cuerpo local ministra liberación en aquellos que tienen necesidad. Los miembros funcionan en el tema de guerra espiritual. Por medio del entrenamiento de discipulado, extienden la carga del ministerio más allá del equipo pastoral.
Los creyentes entrenados se reúnen regularmente en el templo para crecer en su comprensión y entrenar también a otros. Estos equipos, bajo la supervisión pastoral, conducen sesiones de liberación intensivas. Como resultado, la carga de aconsejamiento pastoral es reducida a un 50%. Todo esto toma lugar bajo la cobertura y la rendición de cuentas a los pastores. Esta es nuestra visión, que el ministerio de liberación se convierta en una parte natural de la estructura de cada iglesia local en todo el mundo. En nuestro ministerio, Clays Stream Ministry, estamos comenzando a ver esto. Mientras escribimos este capítulo, estamos involucrados con más de 2.500 iglesias dentro de los Estados Unidos y más de 700 iglesias en todo el mundo. En un periodo de 12 meses, más de 20 equipos fueron enviados a más de 22 países para liderar retiros de liberación para quienes tomaron el curso de preparación de 12 semanas. El corazón de Dios por la liberación. Clays Stream Ministry sigue experimentando el crecimiento. Los pastores también buscan un crecimiento bíblico y equilibrado hacia la liberación. No hace mucho tiempo le pregunté al Señor, ¿por qué esto se está convirtiendo en algo tan fuerte? ¿Por qué hay tanto hambre ahora por lo que hacemos en ese ministerio? Primeramente, había supuesto su respuesta. Primeramente había supuesto su respuesta. Él está preparando a su novia sin mancha para su propia venida o su pronta venida. Mientras esto es verdad, no es la razón completa. En respuesta, Dios me mostró una gran cosecha que está comenzando a suceder, una gran reunión que está por suceder, y esto es lo que Él imprimió en mí. Aquellos fuera de Cristo, amoratados, rotos y atados, ¿qué harán? Me doy cuenta ahora que la liberación debe convertirse en el pan de los hijos. Marcos capítulo 15, el verso 26, Marcos capítulo 7, el verso 27, hablan de la mujer sirofenicia. Léalo, por favor. Amén. Debemos primero repartir este pan de vida, este don de liberación, esta gracia para ser libres, si es que vamos a ser usados por Dios para liberar a otros en el nombre de Jesús. Quiera Dios otorgarle comprensión y gracia para traer el ministerio de liberación a su iglesia local. Amén.